en general, ¿verdad? Pero sí es deformante, incapacitante, por lo tanto hay mucha gente que no consulta, digamos, por esto, se automedica, sobre todo con medicamentos que tengan corticoides y con los corticoides la mejoría es espectacular, pero a la larga produce muchas reacciones adversas como el síndrome de Cushing, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las manifestaciones extraarticulares por ser una enfermedad sistémica, puede producir una caquexia reumatoide, una pérdida de peso. En el 25% de los casos puede haber presencia de nódulos reumatoideos en zona de roce, como el codo, rodilla o en zona de presión, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que tienen factor reumatoideo positivo. El factor reumatoideo positivo es un anticuerpo, también se llama artritis, que da positivo en esta enfermedad, pero no es específico, ¿verdad? También puede dar positivo en lupus, también puede dar positivo en esclerodermia y en otras enfermedades menos frecuentes, ¿verdad? Los nódulos reumatoideos también puede causar dedo en resorte eh, en estos casos, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones, ahí se ve la imagen, los nódulos reumatoideos se ven en la zona superior de los dedos, que se ven en el 25% de los casos, entonces en pacientes con factor reumatoideo positivo. También existe pacientes que tienen clínica característica de artritis reumatoidea, pero con factor reumatoideo negativo, ¿no? Que es la minoría. En cuanto a manifestaciones pulmonares, predominan varones. Se puede observar nódulos reumatoides en el pulmón, puede haber una intersticiopatía, eh, bronquiolitis iterante y hasta vasculitis pulmonar, que puede haber hipertensión pulmonar, ¿verdad? También puede haber derrame pleural en estos pacientes y si hacemos un estudio en caso de que dudemos del diagnóstico, eh, y siempre tratando de descartar otra enfermedad o otro diferencial, hay que saber que la adenosina desaminasa puede venir elevado en esta enfermedad y no es tuberculosis, ¿verdad? Entonces, el ADA es una sustancia que producen los linfocitos y como sabemos que es una enfermedad autoinmune, entonces está aumentado los linfocitos y producen esa sustancia, ¿verdad? También elevan las proteínas, también eleva el lácteo deshidrogenasa y hay consumo de la glucosa en líquido pleural, incluso confunde como un líquido de empiema, ¿verdad? Eh, bueno, también puede haber bronquiectasia, nódulos pulmonares múltiples y hipertensión pulmonar por vasculitis. En cuanto a manifestaciones cardíacas, 30% de los casos hay una pericarditis, aunque suele ser asintomático. Puede haber una miocarditis necrosante o granulomatosa y hasta ciertos grados de bloqueo auriculoventricular y también arteritis coronaria que puede dar un infarto, ¿verdad? Una oclusión coronaria. Los gránulos o los nódulos en sí, a nivel miocárdico, es lo que puede producir los bloqueos auriculoventriculares de distintos grados, ¿eh? La vasculitis reumatoide predomina en varones y es indistinguible de la vasculitis necrosante de la poliarteritis nodosa, ¿verdad? Eso es a modo comentario. Entonces, la vasculitis reumatoidea, la artritis reumatoidea siempre es más grave en el hombro y porque da más probabilidad de vasculitis y afección pulmonar, ¿verdad? En cuanto a las manifestaciones oculares, la manifestación ocular más frecuente es el síndrome de Sjögren, que es una queratoconjuntivitis seca, que es también una afectación autoinmune de las glándulas lagrimales, ¿verdad? Donde se detectan anticuerpos anti-Ro y anti-La. Entonces, hay ojo seco, boca seca, y eso predispone a la formación de úlceras bucales y oculares, ¿verdad? También puede producir una epiescleritis a nivel ocular, que puede evolucionar hacia una escleromalacia perforante, donde se ve una perforación del globo ocular como complicación. Y obviamente eso se puede infectar, producir una endoftalmitis, también glaucoma y pérdida visual, ¿verdad? Aunque estas no son manifestaciones frecuentes. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, se va a producir una anemia por enfermedades crónicas, que es una anemia leve, normocítica, normocrómica, que es por el bloqueo del hierro. En estos casos vamos a tener una ferritina elevada.
A diferencia de una anemia ferropénica que vamos a tener una ferritina baja, ¿verdad? En general es una anemia que no produce, digamos, síntomas y no se hace un tratamiento de la anemia en sí, solamente de la enfermedad de base, ¿verdad? O sea, en este caso la trimeratoidea, tratar la enfermedad y en ese caso la anemia puede mejorar, ¿verdad? Puede haber también trombocitosis, eosinofilia. Tenemos un cuadro que se llama síndrome de Felty, que es la triada de artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia en el hemograma, ¿verdad? Y también hay presencia de anticuerpos antinucleares en esos casos, ¿verdad? Toda la enfermedad autoinmune en sí también predispone a la formación de linfomas como complicación, aunque esto es raro, ¿verdad? Bueno, por ser una zona inflamada, la sinovias, las articulaciones en sí también se predisponen a las infecciones, la artritis séptica por Staphylococcus sobre todo, que es la causa de muerte en un 30% de los casos, ¿verdad? La artritis séptica. Obviamente, la gravedad también de la infección se ve exacerbada por el uso de medicamentos inmunosupresores y en algunos casos de corticoides. Bueno, aquí lo más importante del diagnóstico, en base a la sospecha clínica, ¿qué estudios vamos a solicitar en sangre? Obviamente hay que hacer un estudio de rutina, hemograma, perfil renal, glicemia, análisis de orina y sedimento, lo básico, y a eso le sumamos los estudios específicos para el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, en el 75% de los casos hay factor reumatoide positivo o artritis, también es lo mismo, que es inmunoglobulina IgM contra IgG, más de 40 unidades por ml, ese es el valor, que debe ser por encima de ese valor, y puede desaparecer en respuesta al tratamiento. Entonces también es útil como parámetro de evolución una vez que iniciamos el tratamiento y queremos ver si está controlado o no la enfermedad, ¿verdad? Bueno, según la presencia o no de anticuerpos, se puede clasificar la artritis reumatoide como cero positiva o cero negativa. Entonces es más frecuente que sea cero positiva y tiene peor pronóstico. Cuando es cero negativa es mejor pronóstico en general, ¿no? Y existe un anticuerpo más nuevo hoy en día que el anti-CCP, que es péptido cítrico citrulinado, que sirve como marcador diagnóstico y pronóstico de la enfermedad también. También hay pacientes que pueden tener anti-CCP negativo. Entonces, en su caso sería una tritimatoidea cero negativa, ¿verdad? Bueno, el anti-CCP sí es específico de la enfermedad, o sea que si viene positivo confirma la enfermedad, si viene negativo no descarta, pero es un estudio específico en caso de que sea positivo, ¿no? También podemos tener anticuerpo antinuclear en el 25% de los casos. Puede haber positividad de este anticuerpo, pero el anti-DNA es siempre negativo. Ahora, si tenemos ANA y anti-DNA positivo, hay que pensar en lupus, ¿verdad? Entonces, ANA positivo, anti-DNA negativo es artritis descarta lupus en general, ¿verdad? Hay que saber también que ANA no es tampoco específico de artritis reumatoidea, puede dar positivo en lupus, puede dar positivo en esclerodermia y otra enfermedad autoinmune, ¿no? En cuanto a las imágenes, aquí cambió un poco la parte de criterio diagnóstico. Antes el esquema de diagnóstico, en los protocolos diagnósticos incluía una radiografía de manos, donde se podía ver las erosiones producidas por la enfermedad, ¿verdad? En la radiografía simple, eso se podía ver, ¿verdad? La ecografía se utiliza para ver si hay edema, para ver si hay artritis, sobre todo séptica, para descartar si hay derrame articular también, se puede ver con la ecografía. Y también la zona inflamada por agregado de célula inflamatoria puede generar como un tejido hematoso intra o periarticular que se llama panus, ¿verdad? Ese panus se puede ver con la ecografía de partes blandas, ¿verdad? Y la resonancia ya en casos específicos, ¿verdad? Para ver sobre todo tenosinoditis de hombro, sobre todo
se utiliza la resonancia ya en casos excepcionales, ¿eh? Bueno, en cuanto al diagnóstico, este es un criterio más nuevo que se usaba anteriormente, donde había 7 criterios diagnósticos. Este es el más nuevo, que es un poco más complicado de usar, más largo, y obviamente saber de memoria es imposible, ¿verdad? Entonces, los pacientes deben tener una articulación afectada con artritis y 6 o más puntos según los parámetros siguientes para establecer el diagnóstico. Si tenés una articulación involucrada, una articulación grande es 0 puntos. Si tenemos de 2 a 10 grandes articulaciones, 1 punto, y así sucesivamente. 1 a 3 pequeñas, 2 puntos, 4 a 10 pequeñas, 3 puntos, y más de 10, 5 puntos. O sea, más de 10 articulaciones con artritis sería, ¿eh? Entonces va sumando los puntos. En cuanto a la serología, dice al menos una determinación, tenemos anti-CCP o factor reumatoideo negativo, entonces hay 0 puntos, aunque no descarta la enfermedad. Factor reumatoideo o anti-CCP a títulos bajos, 2 puntos, y factor reumatoideo o anti-CCP a títulos elevados, 3 puntos, ¿no? Y también tenemos los reactantes de fase aguda, la PCR, que es proteína C reactiva, un reactante de fase aguda que indica inflamación o está aumentado, y también la eritrosedimentación, ¿no? Si es normal 0 puntos, y si es anormal 1 punto se va sumando, entonces ya para el diagnóstico. BCG es volumen de sedimentación globular o eritrosedimentación, y está prolongada más de 100 milímetros en la primera hora, generalmente en todas las enfermedades reumatológicas o enfermedades crónicas como cáncer o tuberculosis, ¿no? Tampoco no es específico de esta enfermedad, pero siempre todos estos resultados se tienen que relacionar con la clínica del paciente, ¿no? La duración de los síntomas: si es menos de 6 semanas, 0 puntos; si es más de 6 semanas, 1 punto, ¿no? Y las articulaciones afectadas, ¿verdad? Bueno, acá hablamos de las articulaciones que pueden estar afectadas. Puede ser pequeñas articulaciones, segunda, quinta metacarpofalángica, metatarsofalangica, muñeca. Solamente las interfalanges proximales, las distales, no afectan. Las grandes articulaciones puede ser hombro, codo, cadera, rodilla y tobillo. Esas son todas las articulaciones que debemos buscar si es que hay o no artritis, para ir haciendo nuestra puntuación para el diagnóstico. Tiene que haber entonces por lo menos 6 puntos o más para hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿verdad? Entonces, durante el embarazo, la enfermedad suele remitir total o parcialmente desde el primer trimestre y recibar después del parto, ¿verdad? Ese es un dato interesante. No así como otra enfermedad reumatológica, lupus, por ejemplo, incluso el embarazo puede desencadenar lupus o hacer debutar un lupus en una paciente. Sin embargo, en esta enfermedad es al revés, el paciente puede remitir, ¿no? Está descrito también los factores de mal pronóstico para esta enfermedad, como son imposibilidad de control de la inflamación a través del tratamiento médico, factor reumatoideo positivo también mal pronóstico, anti-CCP positivo también mal pronóstico, erosiones articulares por imágenes, número elevado de articulaciones inflamadas, manifestaciones extraarticulares como nódulo reumatoideo y el genotipo de R4, que ya es la cuestión genética como factor también hereditario, ¿verdad? No precisamente mal pronóstico en relación a la mortalidad, sino que a la incapacidad en sí, ¿verdad? Y al difícil control de la enfermedad. En general, esta enfermedad no, digamos, la mortalidad en sí es cero. Lo que matan son más las complicaciones, la artritis infecciosa o de repente una luxación cervical, ¿verdad? Eso es lo que puede producir muerte, pero en general es una enfermedad de consultorio, no es una enfermedad que tiene urgencia, ¿verdad? A no ser la luxación del atlas, ¿verdad? Eso es algo raro, ¿verdad? Bueno, en el caso del tratamiento, hay varios objetivos. En primer lugar es aliviar los síntomas. En segundo lugar es control de las inflamaciones, y lo más importante a largo plazo, evitar las deformidades articulares que puede producir, ¿no? Cuando existe deformidad articular es porque toda la sinovial, toda la articulación está destruida. En esos casos incluso ya desaparece la inflamación, porque ya está todo destruida la sinovial y ya quedan solamente las deformidades, ¿no?
Bueno, en cuanto al tratamiento, puede ser sintomático y tratamiento específico de la enfermedad, ¿verdad? En cuanto al tratamiento sintomático, están los AINES, de preferencia los COX-2, como son naproxeno, hay uno nuevo ahora que se llama, no estoy recordando su nombre, etoricoxib. Esos son los AINES más nuevos que tienen mejor tolerancia en estos pacientes y también evitar las complicaciones gástricas por AINES, ¿no? Los AINES no modifican el curso de la enfermedad, solamente es tratamiento sintomático. Y luego tenemos los inmunomoduladores que sí modifican el curso de la enfermedad o evita la evolución a las deformidades a largo plazo, ¿verdad? Bueno, existen muchos medicamentos inmunomoduladores que se utilizan en esta enfermedad, pero el principal de todo es el metotrexato. Todo paciente que hacemos el diagnóstico de artritis reumatoidea, entonces el primer medicamento a iniciar en esos casos, aparte del tratamiento sintomático con AINES, es el metotrexato, ¿verdad? Se usa una dosis de 7,5 a 15 miligramos semanales. Se administra, por ejemplo, todos los sábados. Y hay que hacer un aumento progresivo mensual de la dosis hasta conseguir el control de la enfermedad, ¿verdad? La dosis máxima sería entre 25 a 30 miligramos por vía. Bueno, existe también formulaciones subcutáneas, pero no hay aquí en Paraguay, ¿verdad? Hay que saber que este medicamento inhibe la enzima de hidrocólico reductasa y puede producir una anemia megaloblástica por interferir en el metabolismo del ácido fólico. Por lo tanto, a estos pacientes hay que administrarle ácido fólico o ácido folínico al día siguiente de la administración de medicamentos. Por ejemplo, pueden tomar sábado metotrexato y el día siguiente se administra ácido folínico. Entonces, ¿por qué esa diferencia de un día? Porque eso hace que disminuya la toxicidad gastrointestinal para no administrarlo junto, ¿verdad? Este medicamento, metotrexato, hay que suspender 3 meses antes cuando hay una mujer con deseo de gestación para ambos sexos, porque es un medicamento teratogénico, ¿verdad? Como reacción adversa frecuente puede producir una neumonitis aguda por hipersensibilidad, que es una reacción rara pero grave y amerita suspender el tratamiento, ¿no? Bueno, entonces también es un medicamento que necesita controles de hemograma, entonces cada 3 meses, cada 6 meses, cada año a medida que vamos haciendo la evolución de ese paciente, ¿no? En el caso que no exista mejoría con metotrexato, se puede agregar un segundo fármaco que es la leflunomida, una dosis de 20 miligramos día. También hay que saber que es teratogénico también. Y en el caso que no exista otra vez mejoría con leflunomida, se puede agregar un tercer fármaco que es la sulfasalacina. Pero estos ya son casos menos frecuentes que llegamos hasta este punto, ¿verdad? Es un medicamento que puede producir cefalea, vértigo y síntomas gastrointestinales como reacción adversa, entonces se puede sumar un tercer fármaco. Otro fármaco que también está escrito es el uso de la hidroxicloroquina, eh, que puede producir también efectos gastrointestinales, puede producir retinopatía, sobre todo alterar la visión de colores, puede producir toxicidad neuromuscular y está indicado en pacientes con artritis reumatoidea con cuadros leves a moderados sin factores de mal pronóstico o como coadyuvante en tratamiento combinado también se puede agregar. Entonces, si un paciente con artritis reumatoidea leve con signos, o sea, sin signos de mal pronóstico, se puede usar también hidroxicloroquina como monoterapia, ¿verdad? Bueno, y tenemos ya otro tipo de inmunosupresores, como la ciclofosfamida, se usan en casos ya de vasculitis reumatoidea, que es menos frecuente, pero es más intenso, más grave y se ve más en varones. Y todos los otros medicamentos que está ahí arriba ya no se utilizan, ¿no? Como ser la acetoprina, la de penicilamina, la ciclosporina, ya no se utilizan en esta enfermedad. Bueno, y por último, cuando ya no existe mejoría con los inmunomoduladores,
también se le llama FAME, porque son fármacos que pueden alterar la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos como último escalón del tratamiento, el tratamiento biológico, que hoy en día es el boom para esa enfermedad, no solamente para la artritis reumatoidea, solo que son medicamentos costosos y son de administración por vía inyectable, ¿verdad? Algunos no venoso, otros de forma subcutánea. La ventaja es que son medicamentos que se administran algunos cada 2 semanas, otros cada mes, otros son cada 6 meses, entonces tiene esa comodidad también. Y hay que saber que antes de usar estos medicamentos tenemos que descartar tuberculosis latente, ¿verdad? Entonces, acá en Paraguay, al menos un país endémico de tuberculosis, y darle un medicamento como una terapia biológica a un paciente puede desencadenar tuberculosis. Entonces, todos esos pacientes hay que descartar primero tuberculosis a través del estudio IGRAS. IGRAS es interferón gamma, que viene elevado en pacientes con tuberculosis latente. Entonces, el tratamiento biológico se utiliza cuando fracasa el tratamiento estándar con uno o más inmunomoduladores que ya hablamos, y en dosis plena y durante tiempo suficiente o casos agresivos, ¿verdad? Durante tiempo suficiente estamos hablando por lo menos de 3 meses para que estos medicamentos hagan efecto. Eso hay que tener en cuenta también que no son medicamentos que hacen efecto rápidamente, tardan por lo menos entre 10 a 15 días a aparecer los efectos deseados, ¿no? Bueno, la presencia de infección activa también contraindica su empleo. Un paciente que tiene neumonía, una infección de piel, una infección urinaria también está contraindicado usar terapia biológica. También hay que administrarle a estos pacientes vacuna antigripal y antineumocóxica antes de iniciar la terapia y siempre descartar tuberculosis antes que nada, ¿verdad? Y existe un arsenal de medicamentos de terapia biológica. Algunos son antagonistas del factor necrosis tumoral, como el infliximab, rituximab y otros más, ¿verdad? Y aquí también hay uno conocido que se llama tocilizumab, que se estuvo usando también en la epidemia de COVID como inmunomodulador. Los corticoides en sí tienen una respuesta espectacular, pero con el inconveniente de que el uso prolongado de dosis alta puede generar el síndrome de Cushing, ¿verdad? Y también osteoporosis. En general, se debe usar en lo posible siempre una dosis menor a 7,5 miligramos día, hasta conseguir el control de los síntomas con los inmunomoduladores. Entonces vamos a AINES o corticoides al inicio y también a la par ya los inmunomoduladores y vemos si hay respuesta en 2 a 3 meses, o si no, nos vamos a ir agregando otros fármacos inmunomoduladores. Entonces primero metotrexato, después leflunomida y por último sulfasalazina. Bueno, también tiene su eficacia el uso de prednisona en caso de pleuritis, en caso de pericarditis o epiescleritis a una dosis de 15 a 30 miligramos día. En caso de vasculitis sí se usa ya una dosis mucho más alta, que 1 miligramo kilo peso día. Para un paciente de 70 kilos sería 70 miligramos, por ejemplo, y más ciclofosfamida en combinación cuando sea una vasculitis reumatoide, pero esto es ya algo raro. Hasta ahora nunca vi una vasculitis reumatoide, ¿no? Bueno, y otro tratamiento en base ya general, se puede usar corticoide intraarticular en pacientes con artritis persistente, una sinoviectomía radiactiva o quirúrgico en caso ya de la deformidad articulares. Obviamente la fisioterapia tiene un papel importante también para evitar la rigidez y la atrofia muscular. Y bueno, en realidad nosotros solemos tratar, hacer el diagnóstico, iniciar por lo menos el tratamiento con AINES o corticoides o metotrexate ya, desde el primer momento, y luego solemos ya derivar a un reumatólogo, ¿verdad? En caso, para hacer seguimiento a largo plazo. Sobre todo en casos difíciles, siempre buscar la opinión de un reumatólogo por si necesita ya utilizar terapia biológica.
porque ya es un medicamento más costoso y difícil de manejar, ¿no? O sea, hay que tener experiencia. Y bueno, en el hospital público es un poco difícil esto, pero en la Fundación Tesain, por ejemplo, para los asegurados, Itaipú cubre todito, ¿verdad? Ahí, cuando estuve trabajando por Tesain, he visto varios pacientes que recibían terapia biológica, pero el precio estaba entre los 10, 15, 20, 30 millones, dependiendo cuál fármaco se use, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si tienen alguna pregunta. Creo que Doctor, no, doctor. Ok, ahí sí. las Bueno, manifestaciones, ¿me está escuchando? sí, Hola. Bueno, sí, las escucho. manifestaciones extraarticulares tardan en aparecer o puede debutar también así. También puede debutar así. Cada paciente tiene una presentación clínica diferente, pero la mayoría empieza con dolores articulares del miembro superior, o sea, artritis, ¿verdad? Simétrica y con rigidez, eso es lo más frecuente. El resto es, no es, digamos que es la norma, ¿verdad? No es que si tener artritis sí o sí tiene que haber enfermedad sistémica también, ¿verdad? La mayoría de los pacientes, sobre todo las mujeres, suelen tener solamente artritis, ¿verdad? Sobre todo miembro superior y es simétrico y con rigidez, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber todas esas manifestaciones que hablamos, ¿verdad? Pero puede debutar así. Eh, Puede debutar un derrame pleural, por ejemplo, y es artritis reumatoidea. Puede haber esa presentación clínica, ¿verdad? O solamente nódulo reumatoideo y está empezando así una artritis reumatoidea. O sea, la presentación clínica puede ser muy variable. Dale, doctor. Gracias. Otra pregunta más. Bueno, excelente. Continuamos entonces la próxima semana, el día martes a las 13 horas. Vamos a ver lo que es la parte ya de lupus, ¿verdad? Dale, doctor, muchas gracias. Chao, Dale, chao. hasta luego.